Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, una empresa de análisis de riesgo político y expresidente del entonces Instituto Federal Electoral. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Oscar. Muy buenas noches. Pues, ¿cómo ves la terna que envió el presidente para sustituir al ministro Arturo Saldívar, ministro que ya renunció a la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué sabor de boca te deja? Pues es una provocación de López Obrador para que se la rechacen. Y esto suena raro, como el presidente va a mandar algo para que no suceda. Pero yo cuando creo que escuchaba, realidad... perdón por la interrupción, pero cuando escuchaba a Israel Aldave dándonos el adelanto de qué podría pasar, pues yo sentía que prácticamente nos estaba diciendo lo que va a pasar. Y pues coincides conmigo. Sí, claro, lo que el presidente quiere es que le digan que no, porque eso le da pie para atacar a la Corte. Va a decir que los conservadores del PRIAN no quieren dejar pasar a gente del pueblo. Va a decir que por eso hay que reformar a la Corte para que el pueblo elija. Va a decir entonces que lo están forzando y va a tener que presentar una segunda terna. La segunda terna a lo mejor es del mismo perfil de gente de su movimiento. Recordemos que para López Obrador la Corte debe ser actor de la transformación. Es decir, la Corte, como se concibe en la Constitución mexicana, es un garante de la legalidad y de la constitucionalidad de las acciones de gobierno. Pero para López Obrador debe ser un aliado de la transformación. Son visiones diferentes. Entonces va a presentar una segunda terna y entonces ahí es donde la oposición tiene que decidir qué hacer. Porque si le rechaza la segunda terna, como ya se comentó, el presidente tiene mano libre para decir quién es. En cambio, si le aceptan alguna de las tres propuestas, pues será de alguna forma cómplice. Ya veremos lo que pasa, pero creo que al final del día López Obrador se va a salir con la suya. Va a tener un ministro cercano. En un sentido el balance es igual, porque Saldívar, el ministro que renunció, pues era en un sentido un cómplice del presidente, la verdad. De tal forma que, digamos, el balance para la Corte será el mismo, pero me parece que todo esto es un asunto muy penoso, muy degradante para la Corte, y es algo, desafortunadamente, que gradualmente va logrando que el gobierno vaya capturando a la Suprema Corte. Justamente eso era lo que yo te iba a preguntar, Luis Carlos. Este movimiento en el tablero político por parte de Andrés Manuel López Obrador, ahora en la Suprema Corte, ¿va encaminado a la tan anunciada reforma que quiere al Poder Judicial? Sin duda, él quiere que los ministros de la Corte sean elegidos por voto popular. Y si tú ves el perfil de las tres personas que envió ayer, pues ese es el perfil que él quiere que sean ministros de la Corte, como diputados judiciales. Gente del movimiento, gente con experiencia política, gente de movimientos comunitarios. Y ese no es el papel de la Corte. La Corte en cualquier país del mundo es el garante de la legalidad de un país. Es decir, no necesitas activistas, necesitas conocedores jurídicos de la Constitución. Lo que pasa es que para López Obrador eso no es relevante porque él quiere transformar la realidad a su modo. Entonces, esto es simplemente el reflejo del tipo de personas que él quisiera que hubiera en la Corte, y por supuesto que por eso va a hacer campaña para que Morena tenga mayoría calificada, y si la obtuviese, cosa que parece improbable, pero si la llegase a obtener, López Obrador va a hacer ese cambio en el mes de septiembre de 2024, su último mes en el poder, y esto sí podría cambiar dramáticamente la lógica del funcionamiento de la democracia mexicana. Es una jugada genial, ¿no? Para los intereses del presidente, desde luego, pero es una jugada pensada con precisión quirúrgica, ¿no? Pues digamos que es parte de su estrategia de cooptación del poder político. Claramente esto se permite porque este personaje lamentable y vergonzoso de la vida jurídica del país, Arturo Saldívar, que me parece que es uno de los personajes más lamentables de la política mexicana, porque siendo ministro de la Corte se ha prestado a denigrar a la Corte, se ha prestado a ser palero de López Obrador, se ha prestado a denigrar el papel del Poder Judicial. Es lo que detona todo esto. Y es lo que permite a López Obrador hacer esto, poner una persona de este perfil, y al final de esto contribuye a debilitar a la Suprema Corte. Ese es el problema en su conjunto que existe. Entonces,
sí es muy lamentable, es penoso. Yo espero que en la elección del próximo año el Congreso quede balanceado, de tal forma que quien sea la presidenta, quien sea Sheinbaum o sea Xochitl, no puedan hacer esto y tengan que mantener la división de poderes y que la Corte siga siendo independiente del poder político. Luis Carlos Ugalde, muchas gracias como siempre por tu colaboración. Gracias, Oscar. Buenas noches. Muy buenas noches. Es Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y también expresidente del Instituto Federal Electoral.